Reporte del día 7 de abril del 2020. Día 19 de aislamiento social obligatorio. Parte epidemiológico. Comento que hoy es un día de luna llena, así que te podés asomar a mirar la luna. Es, como se diría en criollo, un lunón. Nos acompaña hoy la presidenta del Comité de Crisis, doctora María José Sanglá, la jefa del Gabinete de Ministros, contadora pública Natalia Zavala Chacur, la secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad, profesora Ayelén Macina, el director de Estadística y Censo, licenciado Mariano Cosolino. Coronavirus. Casos sospechosos. Durante el día de hoy se han registrado 2 nuevos casos sospechosos. Casos confirmados. No hay casos positivos de coronavirus en el día de la fecha. Casos descartados. Se descartaron 4 muestras que resultaron negativo a coronavirus. Total de personas bajo monitoreo. 487 procedentes del exterior y de otras provincias. 21 aislados por contacto estrecho con los casos sospechosos. Comunidad menonita. Dengue. Se registró un nuevo caso de dengue autóctono oriundo de la ciudad de San Luis. El día de la fecha contamos con un total de 24 infectados, siendo 13 los casos importados y 11 los casos autóctonos. Parte policial de incumplimiento al DNU que establece el aislamiento social obligatorio. En el marco del incumplimiento del mismo fueron detenidas 111 personas y se secuestraron 16 vehículos en toda la provincia, instruyéndose los sumarios penales correspondientes. Les recuerdo que mañana solo están autorizados a circular aquellos cuyo número de DNI es par. Acciones del Comité de Crisis. En el día de la fecha se continuó con el operativo conjunto con los municipios de San Luis y Villa Mercedes, incrementándose los controles en las filas de banco y alrededores, donde se están realizando pagos. Además, se continuó con el operativo de vacunación para jubilados y pensionados, alcanzándose en el día de hoy a 625 personas. Se vacuna contra la gripe. Se firmó un decreto de adhesión a una resolución que había tomado el Gobierno Nacional. Es para los casos de personas autorizando que puedan salir situaciones especiales a aquellas personas que han sufrido violencia. La persona, la mamá con sus chicos, la persona que ha sufrido violencia pueda transitar. ¿Por qué no lo explicas? Buenas noches para todas y para todos. Como bien lo dijo el señor gobernador, hoy se firmó un decreto de adhesión a una resolución del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. La provincia de San Luis adhiere a esta resolución, teniendo en cuenta y considerando que el aislamiento social, preventivo y obligatorio puede aumentar los riesgos de violencia de género. La provincia de San Luis decide cuidar, por supuesto, a todas las mujeres y a todas las personas del colectivo LGTBQI+, en donde pueden salir a realizar la denuncia, salir de su lugar de violencia, de su hogar, acompañada, por supuesto, de alguna persona, ya sea hijo, ya sea hija, vecino o vecina, y que pueda circular sin ningún problema y realizar la denuncia correspondiente. Gracias. Dengue. Estadísticas. El dengue afecta al día de la fecha a 20 provincias argentinas.
teniendo en total Argentina 12.757 infectados, distribuidos principalmente en La Rioja con el 17,25% de los casos, Ciudad de Buenos Aires 16,73% y Córdoba 10,54%. San Luis posee el 0,19% de los casos de la Argentina. En la Argentina, 7 personas han fallecido como consecuencia del dengue. Coronavirus. El coronavirus afecta al día de la fecha a 21 provincias de la República Argentina, teniendo un total de 1.715 infectados, distribuidos principalmente en Ciudad de Buenos Aires con el 28,01% de los casos y Provincia de Buenos Aires 25,12%. San Luis posee el 0,64% de los casos de la Argentina. El total de muertes en la Argentina es de 60 personas, lo cual representa una tasa de mortalidad del 3,5%. Gráficos, ahora les voy a mostrar dos gráficos. El primero, es importante resaltar que San Luis ocupa el 11º puesto en la tasa de contagio, cada 100.000 habitantes, como lo muestra el primer gráfico. En el segundo gráfico se observa que al inicio de la primera semana de marzo, San Luis estaba en el 4º puesto del ranking nacional. Luego de la tercera semana de marzo, la tasa empezó a disminuir como consecuencia de las políticas adoptadas por la provincia y por la nación. A nivel Sudamérica tenemos 29.011 casos encabezadas por Brasil con 13.717 casos. Muertes, 1.106, encabezados por Brasil con 667 muertes. La tasa de mortalidad es del 3,81%. A nivel mundial tenemos 1.418.925 casos, encabezado por Estados Unidos con 391.655 casos. Muertes, 81.507 personas, encabezados por Italia con 17.127 muertes. La tasa de mortalidad mundial es de 5,74%. Los datos están actualizados al día de hoy a las 17 horas. En el día de la fecha, y tal vez por eso nos demoramos tanto en sacar este reporte, estuvimos en teleconferencia con el presidente de la Nación y con los gobernadores. Y se comenzó a hablar que vamos a hacer todos los argentinos después de que termine esta, o el día domingo, cuando termina esta segunda etapa de cuarentena. La opinión general es buscar la manera de flexibilizar algunos resortes de la economía y focalizar la cuarentena. Focalizar. Si ustedes miran el gráfico 2, cómo se aplana o desciende la curva, que en el mundo asciende en progresión geométrica, y en la Argentina se ha logrado aplanar enormemente esta curva. En San Luis es notorio cómo se ha aplanado o ha descendido la curva, y esto nos permite afirmar que todas estas medidas que se han tomado están logrando ser el resultado que se buscaba, que era aplanar la curva. No significa que, como voy a usar las palabras que usaron algunos gobernadores o el propio presidente, el gobernador de Córdoba especialmente usó esta terminología, no significa que se ha ganado el partido.
no significa que esto terminó, para nada. Significa que estamos logrando los resultados, que era buscar aplanar la curva de casos infectados, porque esto permite que los sistemas de salud puedan responder a esta pandemia. ¿Qué se está pensando? El presidente nos pidió a los gobernadores que opináramos sobre los resortes de la economía que podían empezar a flexibilizarse o buscar que puedan producir. Y la idea es buscar que se pueda empezar a trabajar en algunos resortes de la economía y que no fuera todos coinciden que los chicos deben seguir en su casa, que las personas de riesgo debemos cuidarlas aún más. Y sobre esto va a haber medidas y por supuesto. Ahora, el planteo de San Luis, que fue escuchado y que se lo definió mejor que yo como aislamiento comunitario, fue el siguiente, y lo vamos a conversar posiblemente mañana, y sería a las 4 de la tarde con una videoconferencia con los intendentes. Vamos a evaluar qué resultado tenemos al día domingo. ¿Dónde están las localidades donde se han producido casos infectados? Y dónde no se han producido casos. Entonces la idea puede ser, eso es lo que vamos a conversar mañana con los intendentes, si pudiéramos flexibilizar un poco más los ciudades, pueblos, territorios, donde no tengamos casos y pueda hacerse una vida, empezar a hacer una vida comunitaria con mucho cuidado, enormes cuidados. Todo eso lo vamos a conversar mañana. Imagino que un pueblo que no ha tenido casos y que puede y desea continuar aislado, podemos aislar solo a ese pueblo o a pueblos vecinos y ver si ellos pueden tener una actividad económica, un paso hacia tener una actividad económica, no plena, pero empezar a trabajar en ese sentido. Asimismo, prever las situaciones de la cosecha que está empezando el tiempo de cosecha, sobre todo la soja, cómo se hace con las máquinas que vienen de afuera, los que manejan las máquinas, cómo vamos a encontrar el camino que esto se pueda hacer y con los cuidados del caso. Todo esto lo comento para que nos preparemos, pensemos, reflexionemos y los intendentes mañana me van a ayudar a pensar y a tomar una medida que tiene que ser con mucha sabiduría y prudencia. Cuando estaba conversando con el presidente, le cité el caso del gobernador Mendoza, que en el año 1886 se enteró que había comenzado una epidemia de cólera en Rosario y La Boca y los barrios de Buenos Aires, San Telmo, y tomó unas medidas muy drásticas. El gobernador Mendoza tenía el recuerdo del pueblo de San Luis cuando vino la primera epidemia de cólera en el año aproximadamente 1862 al 65. San Luis habían muerto 152 personas víctimas de esa epidemia. Y entonces él tomó
ya estamos hablando 20 años después o 24 años después, cuando se entera de la epidemia en Buenos Aires, él cierra, no permite que el ferrocarril pare en San Luis. El ferrocarril se acababa de inaugurar. Cada vez que pasaba el ferrocarril, San Luis vivía como una fiesta. Las ciudades donde pasaba el tren y además la provincia en general. Como que todo el mundo salía a ver este nuevo fenómeno. Y tuvo que tomar la decisión de no permitir que los pasajeros bajaran o subieran y que tampoco la carga. Entonces, lo cité como ejemplo y le dije al presidente, los gobernadores de San Luis tenemos ese karma o este mandato de la historia, de cuidar a San Luis con mucho celo, mucho celo. Voy a seguir el ejemplo de los gobernadores de San Luis que han cuidado a San Luis con mucho celo. Primero, la salud. Primero, la salud. La economía, después. Estamos pensando todas estas cosas, las voy comentando, seguimos trabajando con el comité de crisis y bueno, muchas gracias, buenas noches, fuerza San Luis.